Increíble mamá soltera revela sorprendente oro oculto de Billy el niño en un rancho abandonado. Mariana sacudió el polvo de un viejo diario que había pertenecido a su abuelo, la emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho. Las palabras garabateadas en el papel, sobre un rancho misterioso y un tesoro oculto, parecían prometer una salvación que su vida tan dura requería. Con cada línea que leía, una chispa de esperanza encendía su mente, pero al mismo tiempo, la realidad de su situación la golpeaba con fuerza. Debía trabajar en la tienda de abarrotes, con su sueldo apenas alcanzando para poner comida en la mesa y libros de texto a su hijo Alex. ¿Y si es solo un cuento más?, se preguntó, mientras su cuerpo se tensaba ante la posibilidad de que esta búsqueda pudiera ser otro eslabón en la cadena de fracasos. El sudor de su frente se mezclaba con el polvo del viejo desván, y sintió como su corazón se aceleraba, como un tambor que anunciaba una batalla interna. La lucha entre el deseo de una vida mejor para Alex y el miedo a fracasar la mantenía atrapada en un ciclo de duda. «Es solo un sueño, Mariana», susurró para sí misma, recordando las noches de insomnio, los sacrificios que había hecho. Ser madre soltera no era fácil, se sentía como si llevara el mundo sobre sus hombros. Alex era un chico brillante, con sueños de ser arqueólogo, pero los recursos eran escasos. Ella lo sabía, y esa presión eterna la oprimía. ¿Valía la pena arriesgar todo por una última esperanza? Decidida, Mariana decidió involucrar a su hijo en el plan. «Alex, hay algo que debes ver». A medida que le mostraba el diario, las expectativas brillaban en los ojos de su hijo, pero también notó una sombra de duda. La ambición juvenil de Alex se debatía entre el deseo de explorar el mundo y la lealtad hacia su madre. Mariana sintió un nudo en el estómago, la culpa la ahogaba. ¿Le estaba imponiendo a su hijo sus propios sueños? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se preparaban para el viaje al rancho, Mariana sentía palpitaciones en su pecho. No solamente era la presión de encontrar algún valor escondido entre las ruinas, era la oportunidad de reafirmar su papel como madre, como guía. Sin embargo, sabía que estaban abriéndose a las críticas y susurros en su pequeño pueblo. Las miradas de desaprobación se volvían cortantes y pesadas, y a cada paso sentía que el peso del juicio social se acumulaba como una mochila que nunca podría soltar. El paisaje del desierto se extendía, ardiente y seco, como una metáfora de sus luchas. ¿Qué deberían encontrar allí? ¿El reconocimiento que ansiaba o simplemente más sombras de un pasado que había vivido a la sombra de la pobreza? Y mientras se adentraban más en el desierto, la angustia se apoderó de ella, la idea de que su búsqueda podría ser solo una ilusión, más un capricho que una realidad. Cuando finalmente llegaron al rancho, la vista era desoladora y encantadora al mismo tiempo. Las historias de su familia parecían susurrar desde cada rincón. Sin embargo, la atención de Mariana estaba enfocada en el viejo baúl que ahí yacía. Su corazón latía más rápido, la incertidumbre llenaba su mente. ¿Qué pasaría si encontraban algo que no deseaban? ¿Y si las revelaciones sobre su familia desenterraban verdades que pondrían en peligro la conexión que tanto había luchado por mantener con Alex? Justo en ese instante, una sombra se deslizó entre las rocas. Un anciano apareció, con ojos que reflejaban las historias de generaciones. Y con su entrada, la tensión escaló, prometiendo una revelación sobre su pasado que podría hacer tambalear todo lo que Mariana creía saber. Mariana sintió cómo su corazón latía en un ritmo frenético mientras el anciano se acercaba. Había algo en sus ojos que la hizo detenerse en seco. No eran solo ojos cansados por el tiempo, portaban un conocimiento profundo y un aire de misterio que la intranquilizaba.
La incertidumbre envolvía a Mariana como una niebla densa, y de repente la búsqueda del tesoro se tornó en un cuestionamiento sobre su propia existencia y valores. ¿Eres tú quien ha encontrado el diario de don Rafael?, preguntó el anciano, con una voz que mezclaba curiosidad y seriedad. Mariana sintió que la pregunta resonaba en su interior. Respondió afirmativamente, pero no sin titubear. Lo que siguió fue un torrente de historias. El anciano se presentó como Manuel, un anciano que había conocido a su abuelo. A medida que hablaba, cada palabra parecía estar cargada de significados ocultos que desafiaban la propia percepción de Mariana sobre su pasado. Contó historias de los días en que el rancho estaba lleno de vida, de amores perdidos y de decisiones que llevaron a su familia por caminos oscuros. Los relatos de Manuel no eran solo sobre tesoros materiales, eran relatos sobre la vida, la redención y las elecciones que moldean el destino. Tu abuelo no solo escondió oro, escondió secretos. Esos secretos ya no pueden estar ocultos, dijo Manuel con firmeza. Mariana sintió que el peso de esas palabras la aplastaba. No era solo la búsqueda de un tesoro, era una búsqueda de su propia identidad y de lo que realmente valoraba. Mientras el viejo hablaba, nuevas preguntas surgieron en la mente de Mariana. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? ¿Qué iba a hacer con la revelación de esos secretos? Su instinto maternal la llevó a visualizar a Alex, y cómo esta búsqueda podría influir en su futuro. ¿Qué quieres encontrar aquí, Mariana?, le preguntó Manuel, interrumpiendo sus pensamientos. La pregunta la penetró. Era una mezcla de emoción y temor que la llevó a replantearse sus propósitos. ¿Era solo el oro que sentía que necesitaba? ¿O había algo más profundo, algo que buscaba para poder sanar viejas heridas en su familia? Mariana se dio cuenta de que su búsqueda no solo estaba enfocada en riquezas materiales, sino en descubrir su propia fortaleza y esencia. Era el momento de enfrentarse a lo que había ocultado su familia, y a las cicatrices que habían moldeado su vida, incluso antes de que ella naciera. Con determinación, miró a Manuel y respondió: quiero encontrar la verdad. Quiero entender quiénes somos realmente. Esto no es solo sobre el oro, es sobre nosotros. Esa declaración pareció encender algo en el anciano, quien sonrió con aprobación. Sin embargo, no estaba preparada para lo que vendría. Al abrir el viejo baúl, un aroma a tiempo seco y polvo se escapó, revelando documentos, fotografías y cartas que contenían verdades ocultas. Las primeras palabras que leyó llenaron su pecho de inquietud. ¿Qué secretos había mantenido su abuelo? ¿Y cómo afectarían su vida actual? Cada carta parecía contar una historia diferente, y las imágenes eran testigos silenciosos de todo lo que había pasado. Todo su ser, ahora sumido en incertidumbre, presionaba a Mariana a cuestionarse de nuevo. La realidad de su conexión con el pasado se volvía más compleja y desafiante, mientras su vínculo con Alex pende de un hilo. Decidida a enfrentar lo que sea que encontrara, se preparó mentalmente. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante voz le susurraba que tal vez su búsqueda había destapado más que historias familiares, había desatado un conflicto que amenazaba con cambiar para siempre la relación con su hijo. Antes de que pudiera profundizar más en el contenido del baúl, una imagen de su hijo llegó a su mente, interrumpiendo sus pensamientos. La necesidad de proteger a Alex de los estragos de esos secretos se volvía cada vez más imperativa. Y justo cuando sintió que una decisión se presentaba ante ella, un grito resonó desde fuera del rancho. El momento de verdad se acercaba, y el destino de ambos, madre e hijo, quedaba más en juego que nunca. ¿Podría Mariana manejar el peso del pasado sin romper su conexión con su futuro? Mariana respiró hondo, sintiendo el aire cargado de polvo y el eco de las historias que aún resonaban en su mente. La voz del anciano Manuel seguía retumbando: los secretos ya no pueden estar ocultos. Decidió dejar el baúl a un lado por un momento y salir del rancho. Su corazón latía desbocado, no solo por la intriga que cada carta despertó, sino también por la urgencia de resolver el conflicto interno que la consumía. La tarde comenzaba a caer, y el entorno del rancho adquiría un tono sombrío.
Mariana sabía que debía confrontar lo que había escuchado, no solo para encontrar la verdad de su legado, sino, más crucial aún, para entender a su hijo, Alex. De repente, las imágenes de sus interacciones recientes con él se agolparon en su mente, su risa, sus momentos de frustración y las educativas charlas que habían compartido. Alex había comenzado a mostrar un interés por su pasado familiar, un interés del cual nunca se había sentido totalmente cómoda al abordar. ¿Qué hará tu madre al descubrir lo que él hizo? Recordó que su hijo había preguntado un día, aludiendo a su abuelo. Esa pregunta resonó en su mente como un eco distante. Era como si Alex ya intuyera que esa búsqueda de tesoros no era meramente física, sino un intento de desenterrar verdades ocultas que podían cambiar su realidad. De regreso adentro, Mariana examinó la pila de cartas y fotos dispuestas sobre la mesa desgastada. Con cada documento que tocaba, la historia familiar se iba entrelazando con su presente. Más que oro, lo que su abuelo había dejado atrás eran testimonios de decisiones que habían afectado el camino de su familia. Con cada letra, sentía que su propia vida se cuestionaba, ¿quién era ella realmente? ¿Cómo iba a explicar al niño que amaba que había secretos, que había sufrimiento encerrado en pasados que no elegía compartir? Decidió leer la carta más cercana. Querido Rafael, comenzaba. Las palabras se desdibujaron mientras su mente divagaba hacia su vida actual. Mariana se dio cuenta de que durante años había estado lidiando con el miedo a desvelar la verdad, a ser juzgada por sus decisiones, a percibir la mirada de Alex y encontrar en ella reproche en lugar de comprensión. Esa noche, transfirió, de forma casi automática, sus reflexiones al diario que había comenzado semanas atrás, un intento de entender los conflictos que la atravesaban. Pero su escritura se tornó un torrente de nuevos propósitos. Para sanar, debo ser transparente. Todo lo oculto tiene un peso, y no puedo seguir navegando en la incertidumbre. No quiero que mi hijo cargue con angustias ajenas. Decidida a hablar con Alex sobre su pasado, sintió una renovada sensación de empoderamiento. No solo se trataba de la búsqueda de un tesoro, era su deber, como madre, guiarlo a través de su propia historia familiar y la carga emocional que llevaba. No podía permitir que un legado de secretos lo separara más. Sin embargo, mientras sus pensamientos flotaban entre el futuro y el pasado, un nuevo grito, esta vez más cercano, rompió el silencio en el rancho. Era un reclamo desesperado que resonó en el interior de Mariana, haciéndola saltar en su asiento. Instintivamente, su corazón se aceleró, todo lo que había planeado se sintió amenazado en un instante. Alex, gritó, corriendo hacia la salida, el miedo propulsó cada paso que daba. Mariana aún no lo entendía, pero había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado, sino las sombras que acechaban su presente. La conexión con su hijo estaba en riesgo, y el verdadero tesoro podría ser el vínculo que construyeran en medio de la tormenta que se avecinaba. ¿Tendría el valor de descubrir no solo los secretos de su abuelo, sino también de encontrarse a sí misma en el proceso? Mariana salió corriendo del rancho, el eco de su grito resonando en el aire fresco de la tarde, atravesado por una sombra de pánico. El sonido del llamado de su hijo había sacudido algo en ella, un instinto primitivo de protección que no podía ignorar. Al llegar a la parte trasera de la casa, encontró a Alex sentado en la tierra, rodeado de un pequeño grupo de animales salvajes. Sus ojos, tan llenos de miedo, reflejaban la confusión que también la asaltaba. Mariana se arrodilló a su lado, sintiendo en su pecho la necesidad de reconectar, de ser más que una madre distante que arrastraba el peso de secretos no contados. ¿Qué te pasó?, preguntó con voz temblorosa, aunque el tono de su corazón le decía que no solo eran sus palabras las que necesitaban claridad. Vi algo moverse, iba a investigar y me caí, respondió él, su voz un susurro que apenas lograba ocultar el temblor. Mariana sonrió, supo que era la oportunidad perfecta para unir esos fragmentos desgastados de su relación. Sé que te gusta descubrir cosas, pero a veces es mejor pedir ayuda. Yo estoy aquí, dijo, su mano acariciando la tierra, formando una conexión palpable entre ellos. Mientras Alex reflexionaba, el impulso de Mariana fue más allá.
Tenía que construir un puente entre el pasado y el presente, debía ser el pilar que su hijo necesitaba. ¿Te gustaría que habláramos sobre tu abuelo? Hay cosas que no he compartido contigo, cosas que podrían ayudarte a entenderme mejor, sugirió. El pequeño asintió, aunque la incertidumbre aún brillaba en sus ojos, con cada palabra que brotaba de sus labios, Mariana sentía que cavaba en su propia historia. Revelar el pasado significaba empezar a despojarse de sus propios temores. La historia de su abuelo era un hilo entrelazado en muchos de sus propios choices en la vida. Él tuvo que tomar decisiones difíciles, y esas decisiones nos llevaron a donde estamos hoy. No siempre son fáciles de entender, pero te prometo que son importantes. Alex se sentó en la tierra, su mirada fija en su madre. Mariana vio en su rostro una mezcla de asombro y curiosidad, era el momento para iniciar un diálogo sincero. Sin embargo, en el fondo, también sentía una punzante preocupación. ¿Estaba lista para desvelar esas verdades? ¿Podría su hijo llevar la carga emocional que implicaba? A medida que la conversación se gestaba, Mariana comenzó a estructurar en su mente los detalles que quería compartir. Decidió hablar sobre el abandono de su padre y la lucha de su abuelo para mantener la familia unida en tiempos tumultuosos. Era la verdadera historia, la que había temido contar, pero que sabía que necesitaban escuchar. Mientras compartía, Mariana se dio cuenta de la transformación que empezaba a darse en ella. Cada palabra era un ladrillo que removía el muro que había construido alrededor de su corazón. La vulnerabilidad comenzó a sentirse como una liberación, un paso hacia un entendimiento más profundo no solo de su pasado, sino de la conexión con Alex. De repente, una expresión de horror cruzó el rostro de su hijo. ¿Y si él estuvo mal? ¿Qué pasa si yo no quiero ser igual que él? Preguntó Alex, su voz quebrada por la angustia. Mariana se sintió atrapada entre el deseo de proteger a Alex y la necesidad de ser honesta. El pasado no define el futuro. Puedes elegir quién quieres ser. Lo que importa es que aprendas de esas decisiones, para que el mismo peso no caiga sobre tus hombros, respondió con la convicción que aún ella estaba luchando por encontrar en su propio ser. Esta conversación había encendido una chispa en su hijo, pero también la tarea de ser auténtica la llevó a confrontar algo aún más profundo dentro de sí misma. La sanación no sería instantánea y el viaje apenas comenzaba. ¿Tú crees que las historias de tu abuelo pueden guiarnos? Inquirió Alex, su confianza brillando a través de la inquietud. Mariana asintió, el futuro ya no se sentía tan incierto. Pero la pregunta que se pasaba por la mente de ambos era, ¿qué pasaría si esos secretos no eran solo parte de su historia familiar, sino también una advertencia de las consecuencias de caminos nunca tomados? El viento sopló suavemente, trayendo consigo un ligero aroma a tierra húmeda. Había algo en el aire que hablaba de nuevos comienzos, de decisiones que aún estaban por tomar. Mariana sabía que pronto tendrían que enfrentar el núcleo del conflicto, los verdaderos secretos que habían marcado a su familia por generaciones. La conversación que habían empezado era solo el comienzo. ¿Hasta qué punto sus revelaciones cambiarían lo que Alex sabía sobre su historia? Mariana se levantó del suelo, sin perder de vista a Alex. La tarde se desvanecía, y con ella, la luz del sol comenzaba a fundirse con la sombra de sus pensamientos. Hablar sobre su abuelo había abierto una puerta, pero ahora le quedaba el desafío de mantenerla abierta, de guiar a su hijo en esta exploración de su historia familiar y sus propios miedos. Se dio cuenta de que no solo necesitaba entender su pasado, sino también confrontar las cicatrices del presente. Esa conversación había sido un impulso hacia la sinceridad, y Mariana se sentía dividida entre el deseo de seguir y la presión de sus propios temores. La carga emocional se materializaba en su pecho y parecía más pesada con cada latido. ¿Qué más no me has contado?, preguntó Alex, los ojos amplios como platos. Era un llamado que no podía ignorar. Mariana respiró profundamente, cada inhalación construyendo una resolución que estaba comenzando a tomar forma en su interior. La sanación a la que aspiraba debía empezar por ella misma. Hay cosas que no comprendí hasta hace poco, dijo con un tono más firme de lo que se sentía.
Por mucho tiempo, intenté alejarme de mi familia, de sus problemas. Creí que si no los enfrentaba, podría forjar un camino diferente. Pero el silencio solo construyó muros entre nosotros. Ahora, mientras su hijo la escuchaba atentamente, ella empezaba a buscar esos momentos en su vida que había reprimido. Reconoció que evitar el dolor solo había perpetuado una cadena de secretos. Era el momento de demostrarle a Alex que el crecimiento personal implicaba reconocer la vulnerabilidad, así como las decisiones dolorosas del pasado. Cuando mi padre se marchó, fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me sentí abandonada, y eso me llevó a prometer que nunca permitiría que eso te sucediera a ti, compartió Mariana, sus manos temblando ligeramente. A veces pensé que ser una madre suficiente era suficiente, pero he aprendido que lo que realmente importa es ser auténtica. Mientras hablaba, una nueva comprensión la invadía. Había estado criando a Alex como resultado de sus propios miedos, no necesariamente en función de sus necesidades. La sinceridad ahora se sentía necesaria no solo para sanar su relación, sino para construir un futuro más profundo. Me has enseñado tanto, y a veces creo que tú tienes más fuerza de la que yo tenía a tu edad, continuó. Y eso es algo que quiero que nunca olvides. Tienes el poder de forjar tu propio camino, de decidir quién quieres ser. El aire fresco envolvía a madre e hijo, creando un espacio íntimo donde incluso el silencio tenía peso. Alex asintió, y Mariana vislumbró en su rostro una creciente comprensión sobre lo que significaba que él pudiera hacer elecciones diferentes, decisiones libres de cargas heredadas. Sin embargo, la incertidumbre aún persistía. ¿Y si esta nueva apertura revelaba un camino que ni siquiera estaban preparados para enfrentar? Mariana se vio obligada a reflexionar sobre su propia capacidad para lidiar con las verdades que se escondían en los recovecos de su historia familiar. Con cada palabra que decía, sentía que se acercaba a una encrucijada importante. Podría dirigir a Alex sin perderse a sí misma. La luz del atardecer comenzó a desvanecerse, simbolizando que el tiempo no se detiene y que cada día es una elección. Mariana sabía que tenía que aceptar que, aunque las conversaciones sobre el pasado eran necesarias, el verdadero desafío radicaba en afrontar el presente y preparar a Alex para un futuro que requeriría decisiones valientes. Mientras su hijo la miraba con ojos que ya no reflejaban solo temor, sino también una nueva determinación, surgió en Mariana un destello de esperanza. Pero, en el fondo, un eco la instaba a recordar que solo hablar era fácil. La acción, sin embargo, sería el verdadero test de su valor. Hay algo más que necesitamos hacer para cerrar este capítulo, dijo Mariana, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza ante la perspectiva. No somos solo los productos de nuestras historias. Podemos desentrañarlas y crear algo nuevo, algo mejor. Con esa declaración resonando en su mente, ambos sabían que la revolución que habían comenzado no se detendría ahí. Los próximos pasos podrían descubrir secretos aún más profundos, potencialmente dolorosos, pero necesarios para construir un futuro donde la libertad de elección prevalezca. Mariana tomó la mano de Alex, tal como lo había hecho cuando pequeñas aventuras los habían unido, y juntos comenzaron a caminar hacia el rancho. El silencio compartido se mezclaba con la incertidumbre del camino por delante. Ambos se preguntaban, ¿qué otras verdades ocultas estaban por descubrir, y a qué costo? Con cada paso hacia el rancho, Mariana sentía una mezcla de nostalgia y ansiedad. Había una parte de ella que anhelaba la calidez de aquellos días soleados llenos de risas y aventuras, pero otra que temía la sombra de las revelaciones que podían esperar en el interior. El rancho había sido un lugar de recuerdos, pero también un escenario cargado de silencios y secretos que llevaban años sin ser tocados. Lo primero que haremos será revisar la vieja oficina de mi abuelo, comentó, intentando sonar segura. Él solía guardar cosas importantes allí. Alex la miró, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y determinación. Mariana comprendió que no solo estaba hablando de objetos físicos, lo que estaba en juego era mucho más profundo. Al abrir aquellas puertas, podría liberar historias que nunca habían tenido la oportunidad de ser contadas.
La responsabilidad que ahora sentía sobre sus hombros era abrumadora, el rancho se vislumbraba a lo lejos, su figura silueteada contra el cielo crepuscular. Era un recordatorio de lo que había sido y de lo que quizá todavía podría ser. Un rincón donde la memoria se entrelazaba con la esperanza, una vez dentro, el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos lejanos. Mariana respiró hondo, sintiendo que el tiempo se detenía por un momento. Se dirigieron con paso firme hacia la oficina, donde sabía que encontrarían archivos, fotos y quizás cartas que podrían cambiar la visión que hasta ahora tenían de su familia. Cuando atravesaron la puerta, Alex comenzó a explorar, revisando cada rincón con ojos inquisitivos. Mariana, por su parte, se dejó llevar por la nostalgia, tocando viejos muebles cuyas superficies estaban cubiertas de una capa de polvo. Mientras hurgaba en un viejo cajón, un pequeño álbum de fotos llamó su atención. Con manos temblorosas, lo sacó y comenzó a pasar páginas amarillentas. En ellas, un joven retrato de su abuelo sonreía con una alegría que hacía mucho tiempo no recordaba. Fue un momento agridulce, una ráfaga de emociones que provocó lágrimas que se asomaron a sus ojos. ¿Quién es?, preguntó Alex, acercándose curioso. Ese es tu bisabuelo, respondió Mariana, intentando contener la emoción. Él fue un hombre complejo. Tenía sus propios sueños y batallas. A medida que avanzaba en el álbum, Mariana descubrió más sobre la vida de su abuelo, momentos familiares, amistades y una serie de eventos que habían quedado invisibles en el telón de su historia personal. En una foto, el abuelo aparecía con un grupo de hombres con rostros serios. La inscripción decía Días de Gloria. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significa esto?, inquirió su hijo, al igual que ella, notando la gravedad del momento. Creo que él también escondía cosas, secretos que nunca compartió, murmuró Mariana, sintiendo que cada descubrimiento la conectaba aún más con el legado de su familia. Con cada imagen, iba entendiendo más sobre la complejidad de las decisiones que su abuelo había tomado y cómo esas decisiones habían marcado las vidas de generaciones. ¿Habrá alguna parte de su historia que no quisieran repetir? La búsqueda pronto se tornó en un viaje introspectivo. ¿Cómo influirían esas revelaciones en su propia vida y en la crianza de Alex? Ella había intentado protegerlo de los errores del pasado, pero ahora entendía que era precisamente en esos errores donde podía encontrar las lecciones más valiosas. Mientras cerraba el álbum, la confrontación con sus propios miedos la llenó de determinación. Ser madre de un niño que debía enfrentar el mundo significaba no solo protegerlo, sino también enseñarle a ser valiente, a aceptar su herencia sin miedo ni vergüenza. Con el corazón en la mano, Mariana sabía que debía tomar una decisión, continuar con la búsqueda, lo que implicaba abrir viejas heridas, o retirarse y dejar que el pasado siguiera enterrado. Justo cuando estaba a punto de hablar, un sonido inesperado irrumpió en la oficina, el crujido de una puerta en la habitación contigua. Ambos se miraron, el eco del pasado resonando entre ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó Alex, su voz apenas un susurro. Vamos a averiguarlo, respondió Mariana, sintiendo que el momento había llegado, un nuevo desafío asomándose en el horizonte. ¿Qué más se escondería en las sombras del rancho, y qué verdad podría cambiarlo todo? Mientras Mariana y Alex se acercaban a la puerta entreabierta, una mezcla de ansiedad y expectación en sus corazones se intensificaba. ¿Qué secretos aguardaban a través de esa puerta? La sala contigua, oscura y silenciosa, parecía haber estado esperando años a que alguien la descubriese. Mariana sintió un ruido inexplicable en su interior, como si una parte de ella supiera que lo que encontrarían allí podría alterar no solo su pasado, sino el destino que había trazado para su hijo. Alex tomó aire y empujó la puerta. Al abrirla, un cúmulo de objetos cubiertos con sábanas blancas se reveló ante sus ojos. Era una especie de bodega olvidada, llena de muebles antiguos, herramientas oxidadas y un olor a desuso que la hacía parecer fuera del tiempo. Mariana se adentró, cada paso resonando en su mente como un eco del pasado. Mientras hurgaba entre los objetos, sus manos toparon con un viejo cofre de madera.
cubierto de polvo, parecía más un vestigio que un tesoro. La cerradura estaba rota, y un impulso irrefrenable la llevó a abrirlo. Dentro halló una colección de cartas, algunas amarillentas y desgastadas, otras con tintas aún brillantes. «Mira esto, Alex», exclamó, mostrándole el contenido. Las cartas estaban dirigidas a su abuelo y develaban correspondencias con amigos, familiares y hasta con extraños que narraban detalles sobre su vida. Mariana comprendió que aquellas palabras eran fragmentos de la historia que había estado buscando. Con cada carta que leía, se hizo evidente que el abuelo de Mariana había sido un hombre apasionado por la justicia, un idealista que había luchado en situaciones complicadas, que a menudo tomó decisiones difíciles impulsado por su convicción. A menudo, sus palabras revelaban la lucha interna entre ser un buen hombre y un buen padre. Mariana sintió como cada frase calaba profundamente en su alma, desafiando sus propias percepciones sobre la crianza y los errores del pasado. «Es tan real», murmuró ella. «Él vivió cosas que nunca imaginé. Siempre pensé que lo sabía todo sobre él». Alex, que había estado escuchando atentamente, se aventuró a preguntar, «¿Y si ahora tú también hablas de tus luchas? Tal vez pueda entenderte mejor». La simplicidad de la pregunta de su hijo la sorprendió. Eso era exactamente lo que Mariana había estado evitando, el hecho de compartir sus propias batallas, sus inseguridades y anhelos ocultos, como si demostrara debilidad ante su joven hijo. Sin embargo, en ese instante, ella sintió que se le abría una puerta inesperada. La perspectiva de compartir no solo sus logros, sino también sus fracasos, podía forjar un vínculo mucho más profundo. Era un dilema moral. ¿Debería liberar a Alex de una carga que ella misma había llevado? ¿O era su responsabilidad como madre prepararlo para el mundo real? Con una determinación renovada, tomó la mano de su hijo. La energía de esa decisión la llenó de coraje. Ser madre no solo implicaba proteger a su hijo de las penas, sino también enrutarle por el camino de la valentía para que enfrentara la verdad, fuera esta dolorosa o no decidida. Mariana siguió revisando las cartas cuando una en particular le llamó la atención. Su contenido era un grito desesperado por ayuda, sus palabras iban cargadas de emociones en un momento de crisis. A medida que leía, el sentido de urgencia se intensificaba. ¿Qué había detrás de ese apremio? ¿Sería posible que el legado familiar guardara más secretos de los que ella había imaginado? ¿Qué más escondía tu abuelo?, se preguntó en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La búsqueda apenas comenzaba, y Mariana sabía que enfrentar lo que estaba oculto en esas páginas las llevaría a un lugar decisivo en su viaje familiar. Justo en ese instante, un ruido inconfundible proveniente de una pared cercana la interrumpió. Algo, o alguien, parecía querer salir a la luz, y ella estaba decidida a descubrirlo. Podría ser la clave para romper el ciclo de secretos y mentiras que había afectado a su familia. Mariana sintió como la adrenalina comenzaba a bombear en sus venas. Era hora de desafiar al pasado de frente. ¿Podría esto ser el comienzo de una nueva era de revelaciones que cambiarían no solo sus vidas, sino también la de su hijo? Con el corazón acelerado, se preparó para lo que estaba por venir, lista para enfrentarse a la verdad que tanto necesitaba. Con el sonido que provenía de la pared resonando en su mente, Mariana sintió que su mundo se tambaleaba. La curiosidad se entrelazaba con una sensación de temor. Podía ser simplemente un ratón, o algo más. Pero aquí y ahora, no podía permitirse que el miedo la paralizara. «Alex, espera aquí», le dijo, obligándose a proyectar calma. A pesar de su joven edad, su hijo parecía entender la importancia del momento. Mariana se acercó lentamente a la fuente del sonido, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Al acercarse, su mente estaba en un torbellino. Las revelaciones de las cartas la habían sacudido. ¿Realmente había permitido que el legado de su abuelo la guiara de una manera tan indirecta, tan cautelosa? Ahora, mientras decidía enfrentar lo desconocido, comprendió que su propio camino personal necesitaba ser trazado entre revelaciones y sinceridad,
finalmente, con un golpe sutil en la pared, un pequeño espacio se abrió con esfuerzo. Mariana miró detrás de este nuevo descubrimiento. La luz tenue liberó una pequeña caja metálica, cubierta de polvo y telarañas, que se había caído en el hueco. Al recogerla, sintió un peso en sus manos que representaba más que simple metal, parecía un eco del pasado, un desafío que requería ser desenredado, alejándose de la pared. Pudo ver a Alex esperándola con una mezcla de inquietud y emoción. ¿Qué encontraste, mamá?, preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. La oportunidad era clara. Esto no era solo un hallazgo, era una oportunidad para abrir un diálogo. Creo que es un pequeño tesoro escondido, dijo ella con una sonrisa que enmascaraba su nerviosismo. Pero también puede ser una parte importante de nuestra historia. Mientras se sentaban en el suelo de la bodega, Mariana abrió la caja. Dentro había objetos dispares, un reloj antiguo, fotografías desvanecidas y, lo que llamó su atención, un pequeño diario. El papel amarillento fue casi como un espejo que la llevó a sus propias reflexiones. El diario estaba lleno de pensamientos, sueños y temores de su abuelo. A través de su escritura, Mariana pudo sentir la angustia del hombre que había vivido momentos difíciles y decisiones que lo habían marcado. No era solo un ejercicio de nostalgia, era un recordatorio de que la lucha por una vida significativa muchas veces implica el reconocimiento de las propias vulnerabilidades. Mientras leía en voz alta fragmentos sobre el anhelo de su abuelo por ser un padre presente, una garra de comprensión apretó su pecho. Era como si esos pensamientos resueltas tuviesen la intención de hablar directamente a sus propias experiencias, a los errores que había cometido al tratar de garantizar que su hijo tuviera una vida diferente. Él tuvo que enfrentarse a sus miedos, igual que yo, pensó Mariana, cambiando su perspectiva. ¿Podía esto ser la lección más clara sobre ser madre? Aquello que se había negado a compartir con Alex durante años era, en realidad, la verdad más poderosa que podía ofrecerle. Esa revelación la llevó a considerar cómo sus decisiones habían estado impulsadas por el miedo de repetir la historia de su abuelo y el deseo de proteger a Alex a toda costa. Pero ahora, armada con este nuevo entendimiento, Mariana empezó a delinear un plan. La autenticidad, la vulnerabilidad y el poder de la conexión familiar serían el núcleo de su nueva filosofía de vida. Quiero que leas esto, le dijo a Alex, entregándole el diario. Quiero que comprendas nuestra historia. Y quizás, a través de ella, encuentres fuerzas para enfrentar también tus propios desafíos. Con cada palabra mencionada, Mariana sintió que se liberaba de viejos patrones de comportamiento. La conexión con su abuelo se fortalecía con cada frase que compartía, reflejando su deseo de no solo ser madre, sino también un modelo de transparencia y valentía. ¿Te animas a descubrirlo conmigo?, le preguntó a su hijo, quien miraba atentamente, asintiendo con entusiasmo. Sin embargo, justo cuando parecían a punto de sumergirse en el contenido del diario, un estruendo fuerte sacudió la habitación. La bodega reverberó y Mariana reconoció que no eran solo reminiscencias del pasado lo que buscaban, había algo más, oscuro y desconocido, que debía ser confrontado. La determinación inundó su ser. Estaban a punto de desenterrar más que la historia familiar, se arriesgaban a mirar de cerca lo que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. La pregunta flotó en el aire, ¿qué más les esperaría cuando decidieran abrir aún más esos portales del pasado? Con esa inquietud palpitante, se prepararon para el siguiente desafío. Mariana se quedó rígida, el eco del estruendo retumbando en sus oídos. La respiración se le aceleró, y una mezcla de curiosidad y ansiedad recorría su cuerpo. Miró a Alex, que tenía los ojos abiertos como platos, reflejando tanto temor como emoción. La búsqueda del pasado había tomado un giro inesperado y peligroso. Podría ser solo algo que se cayó, se dijo a sí misma, intentando calmar los nervios. Sin embargo, esa frase parecía vacía ante el contexto de su reciente descubrimiento. La caja de objetos antiguos, el diario lleno de anhelos, todo le recordaba que las narrativas familiares estaban tejidas con hilos de risas y lágrimas,
pero también de secretos y oscuridades no reveladas. Vamos a investigar, dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. La determinación se alineaba con un creciente sentido de responsabilidad hacia Alex. Si había algo detrás de esa pared, enfrentarlo podría ser la continuación de su viaje hacia la verdad, de la cual había tanto por aprender y enseñar. Se movieron con cautela hacia el rincón de donde provenía el sonido. Mariana no solo avanzaba en la búsqueda de la fuente del estruendo, estaba navegando por su propia ansiedad. ¿Era este un momento definitorio? ¿Podía ser este el instante en que se permitiera sentir más, no menos? La autenticidad que había descubierto en el diario de su abuelo presionaba sobre ella. Nos movemos hacia el futuro, pero no podemos olvidar lo que el pasado nos ha enseñado. Al llegar al lugar, Mariana se agachó para revisar el escombro. Entre la suciedad y los objetos rotos, notó una mueca de metal brillante. Alex, ven aquí, lo llamó. Al llegar, se agachó también, observando lo que había captado la atención de su madre. ¿Qué es?, preguntó con un tono entre intrigante y temeroso. Parece una vieja caja, respondió Mariana mientras trataba de liberarla del polvo acumulado. El momento la llevó a recordar cómo su abuelo había escondido sus propios tesoros, pero en lugar de alegría, había un retazo de inquietud. ¿Qué secretos ocultaba esta nueva caja? Al abrirla, su corazón latió más rápido. Unos papeles desgastados estaban allí, meticulosamente organizados, que parecían ser otro diario. Al leer las primeras líneas, sintió que las palabras la taladraban. Eran relatos de transacciones dudosas y decisiones difíciles. Una mezcla de asombro y horror se apoderó de ella. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó. Era la historia de su abuelo, pero revelaba un lado que nunca había visto. ¿Cómo podía haber vivido con esta carga y nunca haberlo compartido? Alex miraba atentamente, su juventud contrastaba con el peso de la historia. Mariana sintió una oleada de responsabilidad. Necesitaba explicarle, no solo sobre su abuelo, sino sobre las decisiones que habían conducido a esas circunstancias. A veces, los adultos tomamos decisiones complicadas, y no siempre estamos orgullosos de ellas. Lo importante es aprender de ellas, incluso de las más difíciles, le explicó, la voz un poco temblorosa. La revelación armó un nuevo vínculo entre ambos. Sin embargo, la carga de estos descubrimientos comenzaba a ser pesada. Mariana sentía que daba un paso hacia el conocimiento, pero también hacia la vulnerabilidad. A medida que compartía esos secretos familiares, se interrogaba sobre su legado. ¿Sería capaz de enfrentar su propia historia y no repetir los errores? Decidida a no huir de su pasado o de su historia familiar, Mariana respiró profundamente, centrando su mente. La autenticidad que había abrazado no consistía solo en leer los diarios, era en vivir la verdad con su hijo. De repente, el sonido de rasguños interrumpió sus pensamientos. Los dos se miraron, el temor regresó vigorosamente. «Hay algo más aquí», murmuró, mientras la luz temblorosa de la bodega se volvía densa. Lo desconocido les barría, pero Mariana sabía que no podían evitarlo. Su familia había enfrentado el pasado, ahora era su turno. ¿Estás listo, Alex?, le preguntó, instando a su hijo a seguir adelante. Mariana estaba en una encrucijada, equilibrando el deseo de protegerlo y el impulso de mostrarle la realidad, incluso cuando amenazaba con desbordar. Con un asentimiento de Alex, juntos tomaron un paso más hacia lo desconocido. Las revelaciones seguían ocultas y la verdad estaba a punto de hacerse evidente. Entre sombras y secretos, la historia de su familia tomaba un nuevo rumbo, uno que amenazaba con cambiarlo todo. ¿Qué más encontrarían en este viaje de descubrimiento? Mariana y Alex se mantuvieron firmes frente a la puerta oscura que marcaba el límite entre lo conocido y lo desconocido. Su corazón latía con fuerza, no tanto por el miedo, sino por la creciente determinación que había tomado forma en Mariana. El anhelo de descubrir la verdad se había transformado en algo más significativo, una oportunidad de sanar y conectar profundamente con su hijo.
Este es el momento para enfrentarlo todo, pensó mientras su mano se posicionaba en el pomo de la puerta. Un profundo susurro interior le decía que el futuro dependía de lo que desearan cruzar al otro lado. Al abrir la puerta, un rayo de luz iluminó el oscuro pasillo, revelando un espacio que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El olor a humedad y madera añeja las envolvía mientras se adentraban en un mundo que prometía respuestas. Todo se volvía más real cuando atravesaron la penumbra. El lugar estaba poblado de viejos armarios, baúles cubiertos de polvo y un escritorio que gritaba a través de las sombras. Mariana sintió que cada objeto podía ser una pieza de un rompecabezas perdido. Sabía que allí había más que solo objetos físicos, había las historias de su familia entrelazadas en cada rincón. Alex, mira esto, Mariana dijo, señalando un viejo armario que se mantenía erguido como un guardián de secretos. Al abrirlo, descubrieron ropa desgastada, pero también una serie de documentos que parecían estar metidos a presión. Con manos temblorosas, Mariana comenzó a revisar los papeles, cada uno un vestigio de decisiones pasadas, de sueños marchitos y promesas rotas. Las palabras tranquilas y firmes de su abuelo comenzaban a resurgir, reclamando su espacio en la memoria familiar. ¿Qué dice?, preguntó Alex, con curiosidad viva en sus ojos. Era un momento clave, una invitación a no solo investigar, sino a reflexionar sobre su propia historia. Mariana, sintiendo el peso de la responsabilidad, comenzó a leer en voz alta el contenido de los documentos. Con cada revelación, la historia de su abuelo se fue conformando ante ellos: luchas financieras, elecciones difíciles y el deseo humano por ser aceptado. Mariana se dio cuenta de que su abuelo había batallado con temores y decisiones que ella misma había tratado de evitar al criar a Alex. La idea de mostrar vulnerabilidad era ahora una luz brillando en un camino oscuro. Asumir la verdad es nuestra mayor fortaleza, pensó Mariana, sintiendo cómo la transformación dentro de ella crecía. Cada papel, una lección, cada elección, una guía que finalmente conectaba su historia con la de Alex. Todo estaba entrelazado. Mientras seguía hurgando, Mariana encontró una carta que encerraba la esencia de la búsqueda que habían comenzado. Era una misiva que hablaba sobre el perdón y la necesidad de romper el ciclo de sufrimiento. Ayudad a la sanación a través del amor, resonaban las palabras. Esa simple frase la caló hondo, y se convirtió en su mantra: si quiero sanar, debo ser abierta con Alex. Al concluir la lectura, se volvió hacia su hijo. Debo ser honesta contigo, no solo sobre nuestro pasado, sino también sobre mis miedos. Durante mucho tiempo, pensé que ocultar la verdad te protegería. Pero ahora veo que lo que necesito hacer es mucho más valiente: hablar contigo y comenzar a sanar juntos. Alex la miró, y en sus ojos vio reconocimiento, empatía. Nunca me has contado esto, mamá. Siento que hay tanto que aprender de ti, dijo con voz temblorosa, en un balance de vulnerabilidad y fortaleza. Juntos, se dieron cuenta de que su conexión se había estrechado. Aquellas revelaciones habían iniciado un momento de validación, donde el miedo a los secretos se convirtió en su mayor fuente de fortaleza, transformándolos en agentes activos de su historia familiar. Mientras se preparaban para enfrentar lo que quedaba del legado familiar, su corazón se llenó de esperanza. Entendió que sus decisiones futuras no estaban condicionadas por el pasado, sino que estaban llenas de oportunidades. Tanto ella como Alex tenían la libertad de decidir quiénes serían, imparcialmente de las experiencias que les habían precedido. Siempre seremos fieles a nuestra verdad, le dijo Mariana, mientras un nuevo brillo pintaba su mirada. Comprendió que el verdadero oro que habían buscado no era material, sino la conexión emocional y el entendimiento que finalmente lograban entre madre e hijo. Habían llegado al corazón de su búsqueda y su transformación. Al salir del rancho, las sombras del pasado comenzaban a disiparse, dejando lugar a un futuro que prometía ser brillante y lleno de posibilidades. Mariana respiró hondo, el aire fresco parecía simbolizar un nuevo comienzo, uno donde la autenticidad y la conexión condujeran cada paso. Hoy comenzamos a reescribir nuestra historia, afirmó Mariana, sintiendo la energía de lo que habían aprendido juntos.
Al mirar a Alex, vio no solo a su hijo, sino a un compañero en esta aventura de vida. Era un viaje emocionante hacia lo desconocido, y estaban listos para enfrentarlo. Juntos, no esperaron para compartir su viaje, empezaron a escribir su propia historia, llena de valentía, amor y la disposición de enfrentar cada desafío que el futuro pudiera traer. Ahora que has llegado al final de esta transformadora historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.